Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. Según estudios de Harvard, a mayor inteligencia emocional, mayor rendimiento laboral, mejor rendimiento escolar, buen manejo del estrés, y esto impacta positivamente en el bienestar personal y profesional. Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Es una gran alegría darle la bienvenida a Nuestro Legado a Marlene Pulido. ¿Cómo estás, mi querida Marlene? Qué gusto, Karina. Qué gusto me da compartir este tiempo contigo. Ay, para mí también. Me siento muy honrada. Les he de contar que coincidimos en las aulas hace muchos años, ¿verdad? Muchos años, no digamos cuántos. No, pero estudiamos juntas en la universidad y la vida nos vuelve a juntar ahora a través de Franklin Covey. Así es. Pues la voy a presentar como se merece, como para que ustedes la conozcan. Ella es profesional en orientación y desarrollo personal con más de 15 años de experiencia como facilitadora en procesos de transformación, tanto de personas como de organizaciones, y socia directiva de Franklin Covey en Guatemala, cofundadora de Línea, empresa que se dedica a dar acompañamientos, orientación personal y también apoyo para talleres y seminarios basados en la inteligencia emocional. Marlene es administradora de empresas de la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad Complutense de Madrid sacó su maestría de orientación personal y profesional y es coach de vida. Una mujer muy completa, muy entregada a todo el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, la verdad, Karina, que la inteligencia emocional es un tema que a mí me apasiona. Estudié contigo administración de empresas, pero realmente lo que a mí me apasiona es todo lo que es el crecimiento personal y desarrollo de la persona. Y durante los últimos 15 años me he dedicado a dar seminarios corporativos a empresas familiares, en la universidad, a grupos de padres, de maestros, seminarios basados en inteligencia emocional. Me apasiona el tema porque he llegado a aprender que no importa la edad que tú tengas, no importa la situación que tú estés atravesando, no importa el puesto que tú tengas o a la industria en la cual tú trabajes, siempre hay un espacio para desarrollar la inteligencia emocional. Y he sido testigo cómo personas atraviesan desafíos, retos y situaciones en su vida que están llenas de este desarrollo de inteligencia emocional y marcan la diferencia a cómo atraviesan esas situaciones. Esta es una herramienta muy importante en la vida para desarrollar. Y una gran necesidad. Totalmente. Hemos comentado que somos analfabetas emocionales en muchos momentos, no le sabemos poner nombre a las emociones, nos dan miedo las emociones, sentimos que no debemos meter emociones en el trabajo, hay mucho desconocimiento. Cuéntanos del desafío y de la gran necesidad de hablar de este tema. Primero, me llama la atención que a la inteligencia emocional se le llama la nueva ventaja competitiva. Porque por muy necesario que es el estudio, a mí me encanta estudiar, cada año me meto algo que estudiar, por muy importante que es el estudio, la preparación, la experiencia, hay un momento que la diferencia que hacen las personas es esta inteligencia emocional y por eso se le llama la nueva ventaja competitiva, porque topamos y esta inteligencia emocional te ayuda a manejar de forma más asertiva cada situación. Yo creo, Karina, que ha habido mucho tabú en el tema de emociones y es una gran bendición para la gente poder ver la inteligencia emocional como algo a favor a nosotros y poder manejarnos más. Es más, ahora en la universidad, en maestrías y todo, en empresas, ya requieren que las personas traigan un estudio y un desarrollo de la inteligencia emocional hasta para la contratación. Qué importante. Tú me compartiste un material preparando este podcast de estudios de Harvard que demuestran que a mayor inteligencia emocional, un mejor rendimiento laboral, escolar, un mejor manejo de estrés y esto impacta positivamente en el bienestar integral de la persona. Y eso es lo lindo, la inteligencia emocional. Yo he sido testigo también en persona, no importa la edad, como te decía, y estudios de Harvard, de McKinsey, en los foros económicos mundiales se dice que a mayor inteligencia emocional, las personas manejan mejor su rendimiento laboral. Un mejor equipo en el trabajo, un mejor rendimiento laboral. Manejamos mucho estrés y yo siempre digo que el estrés es parte de la vida. Si no tuviéramos estrés, no estaríamos vivos. Claro. Aquí la clave es cómo tú vas a manejar el estrés y cómo lo vas a saber manejar y ahí entra la
inteligencia emocional. Entonces, a mayor inteligencia emocional, un mayor bienestar personal y familiar en la persona. Y se ha hablado mucho de inteligencia emocional, pero poco de madurez emocional. ¿Podemos hablar de madurez y de inteligencia o de alguna diferencia? Sí. Siempre la inteligencia emocional se puede desarrollar, ¿verdad? Tú toda la vida vas a estar desarrollando la inteligencia emocional y se habla mucho de inteligencia emocional, pero yo quisiera dejarlo hoy con palabras muy sencillas para que realmente entendamos qué es inteligencia emocional, que al desarrollarla te lleva a esta madurez como persona emocionalmente. La inteligencia emocional es las capacidades internas que tenemos todos, ¿verdad? Que se llaman también como soft skills, capacidades blandas, que tú lo sabes, que nos permite conocernos. Lo importante de conocernos, esa capacidad de comprendernos, nos permite elegir nuestros pensamientos, porque vivimos en un automático y a veces dejamos que la loca de la casa crea aquellas historias. Y es importante que elijamos nuestros pensamientos, que manejamos nuestras emociones. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en la vida. Y aparte te da estas habilidades sociales que te permite esta empatía que es tan importante en el trabajo, en la familia, esta escucha activa, esta comunicación asertiva, el poder resolver conflictos. ¿Cuántas veces, Karina, de algo chiquito hacemos algo gigante por no saber resolver conflictos? Entonces la inteligencia emocional te da esta capacidad de conocerte. Yo te contaba que yo la inteligencia emocional la doy basado en 3 componentes, que yo le llamo como un hilo conductor, porque mucha gente en empresas o en familias, en colegios, me piden habilidades sociales. De una vez, a la empatía o comunicación asertiva. ¿Qué hago para que mis hijos se logren escuchar? ¿Qué hago para que mi equipo de trabajo tengan esa empatía? Y yo les digo una frase que a mí me apasiona, ¿sí? Que es una frase que a mí me motiva para seguir trabajando en mí y seguir aprendiendo, y es que solo podemos dar aquello que tenemos dentro de nosotros. Es una frase que se escucha mucho, pero realmente si le ponemos atención es tan importante. Sí, es una filosofía en una frase. Es una filosofía, porque creo que el común denominador de todos es que todos queremos estar en ambientes de trabajo donde haya fluidez, ambientes familiares donde tú puedas hablar, puedas levantar tu mano, donde te sientas aceptada, donde haya un ambiente de paz. Sí. Pero para lograr eso, primero tienes que estar bien contigo mismo. Por eso la frase: solo podemos dar aquello que tenemos dentro de nosotros. Y eso hace la inteligencia emocional. Te ayuda a fortalecerte internamente para ser capaces de manejar cualquier situación externa. Entonces, ya con esta frase que a mí me apasiona, yo los seminarios los doy cabalmente en ese hilo conductor, basado en 3 componentes. Primero, me conozco, que es tan importante. Autoconocimiento es el primer componente, que es esa capacidad de comprenderme. Comprender mis fortalezas, comprender mis debilidades, comprender, Karina, cómo manejo yo la frustración, cómo manejas tú los errores, cómo manejo. Cada uno tiene que conocer cómo maneja la frustración, cómo maneja el error, qué tan abierto estás al diálogo, cómo manejas esa crítica constructiva. Entonces es importante conocernos. El segundo componente ya es regulación, la autorregulación. Ya que me conozco más cómo me manejo en mi día a día, ahora ya voy a poder manejar ese enojo, esa tristeza, esa impotencia, esas emociones que tenemos todo el día, ya la vamos a poder gestionar de mejor manera. Y después llevamos habilidades sociales. Yo, después de conocerme, de gestionar mis emociones, ya puedo ser empática, ya puedo comunicarme asertivamente, ya puedo escuchar con atención. Entonces, por eso es tan importante este hilo conductor. Pues vamos a ir hablando de cada uno de esos aspectos más a profundidad. Buenísimo. Pero para dejar clara la diferencia, entonces, la inteligencia emocional son esas capacidades internas y la madurez emocional es a lo que queremos llegar. A lo que queremos llegar, que siempre vamos a estar desarrollándola. Porque una persona que es madura emocionalmente es una persona que, a mí esto me puede encantar, es una persona que tiene un dominio de sí, que tiene una serenidad, que logra un temple. ¿Y qué pasa cuando tú logras ser maduro emocionalmente? Tú creas entornos confiables y predecibles. Imagínense lo importante de crear entornos confiables y predecibles en tu familia, como padre de familia, con tu pareja, en tu trabajo. Pero una persona que no logra esa madurez emocional es una persona reactiva, impulsiva, ¿verdad? Con la mecha corta. Entonces, ¿qué pasa?
entornos de trabajo impredecibles y no confiables. Totalmente. Entonces, todo este desarrollo de inteligencia emocional lo que te lleva es esta madurez emocional, que lo que consigues es estos entornos. Sí. Y creo que todos queremos estar en familia, en trabajo, en amigos, en entornos confiables, armoniosos, no perfectos, porque la perfección no existe, no. Pero sí ambientes donde podamos ser predecibles y confiables. Nosotros en Franklin Covey hablamos mucho de la velocidad de la confianza. Stephen M. Covey escribió el libro El factor confianza o Speed of Trust y habla justamente del poder que tiene la confianza y la velocidad que genera en los entornos, porque cuando no hay confianza, todo se entrampa, todo se vuelve más complicado. Totalmente. Como tú dices, un conflicto va escalando hasta hacerse irresoluble, en vez que cuando hay confianza, hasta lo que se dice mal se entiende bien, no hay represalias y hay mucha más armonía. Total. O sea que es deseable. Y tú confías en la persona, que tal vez alguien puede tener un mal fin de semana, una situación personal, pero tú sabes que va a llegar al trabajo a dar lo mejor de él. ¿Por qué? Porque él sabe dominarse, porque él sabe gestionar sus emociones, y eso es lo que queremos. Y esa madurez emocional no es asociada necesariamente a la edad. No. ¿Verdad? Debe haber jóvenes con gran madurez emocional y adultos con mucha inmadurez aún. Total. Y yo lo hablaba cabal en grupo de padres de colegios, donde se vale tener un mal día de trabajo, se vale tener estrés, pero no es válido llegar a tu casa a rematar con la familia. O sea, y a eso me refiero con esta madurez emocional, a esta gestión de emociones, ¿verdad? Bueno, pues empecemos hablando del primero de los componentes, que es el autoconocimiento. Me encantó lo que hablabas del diálogo interno. Dicen que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y si no hacemos una pausa para reflexionar e ir hacia adentro, ¿cómo podemos saber la calidad de ese diálogo? Totalmente. Este diálogo interno, que va mucho con el autoconocimiento, para mí en lo personal es de mis herramientas que yo más trato de fortalecer, porque este diálogo interno es la forma en cómo tú te hablas. Es esa conversación que tú tienes en tu día a día contigo mismo, y ese es el diálogo interno. Y los estudios demuestran que hay un 80% que tu diálogo interno es negativo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se hablan ustedes cuando cometen un error? ¿Qué se dicen antes de entrar a una junta importante? ¿Qué se dicen en una sala de espera esperando un diagnóstico de salud? ¿Cómo se hablan los estudiantes antes de empezar un parcial? O después de que les dieron el resultado que no esperaban. Exacto. ¿Qué se dicen? Y ese es el diálogo interno, que yo le doy mucha importancia porque tendemos a un diálogo interno muy exigente, un diálogo interno crítico, de víctima, o donde nos flagelamos ante un error, y este diálogo interno lo tenemos que recobrar y se tiene que volver un aliado para ti. Yo el diálogo interno es lo que más trato de trabajar, porque al final Marlene está con Marlene las 24 horas del día, y es importante tener un diálogo interno positivo, ¿verdad? Es una gran herramienta. ¿Qué más? ¿Qué más forma parte del autoconocimiento? Bueno, en el autoconocimiento hablamos mucho acerca de la rueda de vida, ¿verdad? Somos personas integrales, y yo siempre digo que una persona que es inteligente emocionalmente vive su vida muy consciente, muy presente. Como dicen en Franklin Covey, pasamos apagando fuegos, se nos pasan las semanas, de repente pasan las semanas, los meses, y de repente estamos en septiembre con artículos navideños, y así pasa la vida, y así nos pasa. Pero una persona que es inteligente emocionalmente está muy presente, no vive en automático. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad de conocernos. Porque tenemos que recordar que somos personas integrales. Somos personas que tenemos muchos roles en nuestra vida, ¿verdad, Karina? Tú, mamá, esposa, trabajadora, tu área espiritual, tu área de trabajo, tu área de crecimiento personal. Y una persona que es inteligente emocionalmente tiene cosechado en todas sus áreas de su vida. Hay un balance. Hay un balance. Entonces, el conocerme me hace a mí estar muy atenta a ese mi balance, ¿verdad? Y eso creo que es clave, ¿verdad? Eso es clave. Y eso tal vez entra en el autoconocimiento. Sí, y tal vez dentro del autoconocimiento también podemos dar paso al autocuidado, al reconocer que necesitamos, que nos hace falta, que nos hace bien, que nos hace mal. Totalmente. Yo en el área de autoconocimiento trabajo mucho el área de autoestima, que es un tema que a mí me encanta. En la universidad lo doy casi que en 3 meses, depende con qué público estoy, pero la autoestima es clave en la vida de una persona. Dependiendo de cómo tú te mires, así va a ser la forma en cómo tú actúes, cómo tú decidas. Y en el tema de autoestima viene todo este tema de autorrespeto, de autoaceptación, de responsabilidad, y viene con el autoconocimiento. Entonces uno creería que la inteligencia emocional es así por así, pero sí hay que meterle tiempo. Total. Y sí es meterle mucha conciencia y trabajo, porque al final es un bienestar para ti
y para las personas que te rodean. Sí, y esa autoestima también debe tener un impacto en ese diálogo interno que tenemos. Va todo de la mano, ¿verdad? Todo va de la mano. En el primer componente de autoconocimiento también hablo mucho de lo que es una mentalidad de crecimiento, que también me apasiona ese tema. Una mentalidad de crecimiento va muy de la mano con una persona que ha llegado a una madurez emocional. Una mentalidad de crecimiento es una persona que es abierta al diálogo. A veces nos cuesta porque a veces somos de las personas que mi verdad es mi verdad y la verdad es una y es la mía y punto. Se acabó. ¿Verdad? Qué difícil trabajar con personas. O vivir. Ay. O padres de familia con una mentalidad donde mi verdad es mi verdad y punto. Entonces, una mentalidad de crecimiento va muy de la mano con una persona con madurez emocional, donde estoy abierta al diálogo, donde puedo ceder mi verdad no es la única, donde puedo recibir crítica constructiva, donde puedo salir de mi zona de confort porque tengo una autoestima sana, porque yo sé que no todo me va a salir. Entonces son personas que aprenden del error, que logran manejar la frustración, y todo esto tiene que ver con conocernos. Sí. Entre yo más me conozca, mejor me voy a poder manejar mis emociones. Claro, voy a poder dar paso a lo que sigue. A lo que sigue, que es la autorregulación. Pero ahí también va el conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades, conocer y reconocer en qué soy bueno y en qué no. Total. A mí me encanta la frase de humildad de Madre Teresa de Calcuta, que humildad la define como la verdad de mí mismo. Y una persona que es inteligente emocionalmente sabe sus fortalezas, sabe sus debilidades y sabe pedir ayuda. ¿A cuántos, Karina, no nos cuesta pedir ayuda? Sí. ¿Verdad? Siento que tengo que poder sola porque soy la super mamá, super profesional. Total. Bueno, yo troné, literalmente. Es mi que salud. pasa. Hasta que mi cuerpo me gritó, paré. Y tú sabes que eso que dices ahorita, cuando a mí me preguntan cómo uno puede manejar el estrés o cómo uno puede manejar el balance, aquí entra el autoconocimiento que me impresiona cómo todo va atado. Porque si Karina ya descubrió cuánto puede trabajar, cuántas horas, poder decir no, tú vas manejando tu estrés dependiendo cómo tú manejas tus tiempos y tus prioridades. Es que ya no solo es que quepa en mi agenda ahora, en esta edad, es que tenga la energía para poder hacerlo y que sea prioritario. Ya elijo distinto, pero claro. Y sin compararse, porque cada quien tiene energía distinta, pero todos tenemos tiempo limitado y energía limitada. Entonces, en la medida que tú sobrepasas en tu trabajo, con más reuniones, más seminarios, más talleres que tú das, tu manejo de estrés es más difícil porque tú ya te sobrepasaste. Y aquí entra el conocerte. Sin compararse, saber hasta dónde. Poder decir no, que tanto nos cuesta, pero te estás cuidando. Sí, porque al decir no afuera estás diciendo sí para ti, para algo que es prioritario. Y eso es un tema que yo toco mucho, porque cuando tú pones límites, tenemos la idea que poner un límite, un no, es un acto de egoísmo, pero todo lo contrario. El poder decir no a algo está siendo fiel a ti, porque tú ya reconoces que tienes tiempo limitado, energía limitada y tienes una escala de prioridades y valores que nada te la puede cambiar. Entonces hay que aprender a decir que no. Y aquí entra el primer componente de autoconocimiento. Maravilloso. Pues me encantaría el curso completo para que sigamos hablando más, pero aquí queremos dar por lo menos unas pinceladas generales. Así que pasemos ahora al segundo, que es la autorregulación. Bueno, esta autorregulación ya es como poner en práctica la inteligencia emocional, ¿verdad? Ahora que ya me conozco, ahora que ya sé cómo manejo la frustración, ya sé que tengo que mejorar en las críticas, ¿verdad? Ahora que ya me conozco más, ya empiezo a querer regular mis emociones. Y la autorregulación es la capacidad de gestionar mis emociones. Y todo este tema de emociones es tan profundo, pero es tan importante conocer, porque somos personas que sentimos emociones todo el día. Y no podemos controlarlas. Es decir, no podemos evitar sentir una emoción. No, porque es parte de. Y aparte, Karina, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que es como que fuera una montaña rusa. Amanezco muy feliz. De repente veo el Waze y el tráfico, ya me empieza el estrés. Me calmo, de repente recibo una llamada telefónica que me quita de mi control y me mueve el tapete. Entonces es como una montaña rusa. Entonces tenemos que tener el control sobre estas emociones. Pero una emoción tú no la puedes controlar ni reprimir. En el momento que tú quieras reprimir una emoción, estás haciendo mucho daño a tu cuerpo. Pero no es la solución esa. No es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es validar tu emoción. Pero como tú acabas de decir, Karina, ya sea por la familia en que nos creamos, por el ambiente familiar, por la cultura, hubo una enseñanza donde era un tabú decir que sentíamos. Aquí nadie llora, los hombres son valientes, aquí no se enojen, aquí no hay por qué estar triste, sean agradecidos. Y en estas creencias nos mandaron un mensaje donde no es válido sentir, y es todo lo contrario.
La emoción hay que validarla. Y validarla significa, es importante para mí. Acepto que estoy triste. La reconozco. La reconozco, la valido. Pero ¿cuántas veces nos decimos, no, Marlene, ya no más tristeza? No, Marlene, ya no más enojo. Ya lo que te pasó fue hace años, ya no más enojo. Y eso no es. No resuelve. Validar es, acepto lo que siento, acepto este enojo, acepto esta impotencia, le doy importancia. Pero la frase clave con esta autorregulación es que es importante validar tu emoción, pero no es válido que la emoción dicte tu comportamiento. Wow. Repetido, porfa, otra vez. Es importante validar tu emoción, pero no es válido que la emoción dicte tu comportamiento. Es válido que tú estés enojado por una noticia que te dieron, pero no es válido que por tu enojo tú vayas a rematar con Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Sí. Es válido haber tenido un mal día de trabajo, pero no es válido rematar con tu familia o con tus compañeros de trabajo. Entonces yo creo que ahí vamos nosotros tomando cierta responsabilidad, donde yo valido esta emoción que siento, la gestiono, pero no tengo por qué ir a rematar, a ir a chocar por atrás. No es licencia para matar, porque totalmente. Ya como me sentí enojada. Y a mí me encantó, bueno, yo sé que los psicólogos validaron mucho la película de Intensamente o Inside Out. Y recuerdo muy bien cómo en la primera película era justamente darle la importancia a tristeza, porque era una emoción que Riley, que era la protagonista, no quería sentir. Y creo que algo que nos puede ayudar es entender cuál es el propósito de la emoción. Es decir, darnos cuenta que el miedo está ahí para protegernos. Total. Y que sin ese miedo no tendríamos la supervivencia garantizada, ¿verdad? Pues no, nunca está garantizada, pero no tendríamos, pues, tal vez cuidados. Total. Porque las emociones son necesarias, ¿verdad? Hay que conocer qué son las emociones para no tenerle miedo. Y yo creo que ese es un primer paso. Las emociones, primero, son respuestas automáticas. Yo les pregunto en mis seminarios, ¿dónde sienten el enojo? Y todos me dicen, acá. Claro. ¿Dónde sienten el estrés? Verá, hay que reconocer dónde vas sintiendo tú esas emociones en tu cuerpo. Pero las emociones son respuestas automáticas. Las emociones no son fuente de conocimiento para tomar decisiones. Cuando yo veo a alguien muy molesto, ¿verdad? Mis hijos mismos me dicen, mamá, bájale 3 rayitas. Bájale 3 rayitas antes de contestar ese correo. Bájale ese enojo antes de responder, porque las emociones no son fuente de conocimiento para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son circunstanciales, porque van a pasar, pero sí te llevan una emoción. Una información. Cada emoción te lleva una información. La tristeza me viene a mostrar algo de lo cual yo tengo que trabajar todavía en mí. ¿Verdad? El enojo me viene a mostrar que alguien pasó un límite. Sí. El miedo me viene a mostrar que tengo duda de algo y que tengo que evaluar. Hay un peligro. Entonces, las emociones son neutrales. Qué interesante, Karina. Maravilloso. Una emoción no es ni buena ni mala. Lo que es bueno y malo es la acción que yo voy a tomar. Sí. Si ante el miedo yo me voy a paralizar y no voy a tomar ninguna decisión por años, ahí hay consecuencias. Hay consecuencia. Pero la emoción no es ni buena ni mala. Te traen información. Y eso es lo importante de las emociones. Y también aprenderlas a conocer y a ponerles nombre. Porque, bueno, no sé, pero generalmente preguntamos, ¿cómo estás? Bien, mal. Pero bien, ¿cómo? Sí. Bien contenta o bien, o tal vez ni siquiera estoy bien. Yo tengo una amiga muy linda que me dice, cuando yo le pregunto ¿cómo estás? Y me dice, bien, o te cuento. Porque socialmente siempre decimos bien, todo bien. Sí. Pero cuando ya nos podemos abrir, importante definir cómo no me estoy sintiendo. Y además, como tú decías al principio, parecemos analfabetas emocionales porque no tenemos repertorio de emociones. Sí. Yo tuve una experiencia con una persona que, ¿cómo te sentís? Se iba a casar y me dijo, siento mucha nostalgia. Ay, tú no estás triste. No, siento nostalgia. Pero el ponerle nombre y apellido a lo que tú sientes te ayuda. Es parte de ser inteligente emocional. Y te ayuda a regularlo luego y te ayuda a identificarlo. Porque ya con esta nostalgia, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes ante este nuevo trabajo que te viene? Me siento abrumado. Sí. Ok, ante ese nombre y apellido que le estás poniendo a tu emoción, ¿qué planeas hacer? Claro. Entonces, es un gran paso ponerle nombre y apellido, y eso es parte del segundo componente de la autorregulación. Maravilloso. Y luego tal vez encontrar algunas herramientas que nos ayudan a poner esa pausa para no responder con el hígado o con el estrés. Y aquí es muy personal y por eso ese es el segundo componente, porque si tú ya te conoces, yo, Marlene, ya sé que escribiendo me desahogo mucho. Sí. Tengo en mi celular un chat que es Marlene con Marlene, que espero que nadie lo lea, pero es la forma en como yo me desahogo. Qué bueno. Y de verdad les digo que a veces escribo algo en la noche
y al día siguiente digo, ay, qué mal me sentí, hoy me siento tan bien. Pero hay que buscar herramientas que a uno le ayuden. Hay gente que tiene una persona muy cercana para desahogarse, hay gente que pide ayuda, un acompañamiento, que yo voy muy pro eso, un acompañamiento objetivo. Hay gente que le gusta salir a caminar, ¿verdad? Hay muchas formas de contrarrestar y neutralizar la emoción. Sí. ¿Verdad? Hay una herramienta que la trabaja en COVID, que es la herramienta del semáforo. Ay, contanos, por favor. Que va en este componente de la autorregulación. Es una herramienta tan sencilla que se da, tú sabes más que yo de eso, pero se da en colegios de líder en mí, la herramienta del semáforo, pero yo le he dado también a nivel de junta directiva. Y cuando lo explico, digo, saber qué creerán que estoy contando, pero es una herramienta que funciona muchísimo, porque es una herramienta que te ayuda a contrarrestar estas emociones que uno siente. Y como es el semáforo, ¿verdad, Karina? Primero es rojo, donde tú paras. Cuando tú estás acostumbrada a ser muy impulsiva, a ser reactiva, a que te mandan un correo y tú inmediatamente respondes, o te hacen una llamada inmediatamente, ¿verdad? El solo parar y respirar, ya estás ganando un gran espacio. Sí. ¿Verdad? El segundo color, que es amarillo, es aquí donde entra toda la inteligencia emocional. Aquí es donde se empieza a practicar y donde tú empiezas a meterle cabeza a esas emociones. Porque esa es la clave, meterle cabeza a esas emociones. Y es decir, bueno, ¿qué hago con este enojo? ¿Será que contesto este correo de esta forma que lleva mucha carga emocional? ¿O mejor la pienso dos veces? Mejor la redacto bien. Y es acá donde uno empieza a ver esos despuéses, le digo yo. ¿Qué Las pasa? consecuencias. Las consecuencias. Ay, importante. Yo he trabajado mucho esta herramienta con adolescentes también, ¿verdad? Que son en la edad que todos reaccionan, ¿verdad? Más impulsivos. Muy impulsivos, bueno, a toda edad, la verdad. Sí. Pero en la parte amarilla empiezo a trabajar esos despuéses, como, ¿qué pasaría si tú mandas este correo de esta forma? Y empiezas tú a hacer el hilo conductor y empiezas a ver las consecuencias y eso te hace no mandarla en el momento, no hacer esta llamada, y ver esas consecuencias ayuda mucho en inteligencia emocional. Y lo otro que me ayuda a mí mucho en lo personal también, en esa parte amarilla del semáforo, que es meterle cabeza a la emoción, es hacernos estas 3 preguntas. ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Debo? ¿Quiero mandar este correo? Por supuesto, si estoy muy molesta. ¿Puedo? Sí, solo tengo que ir a pinchar send. Estoy a un clic. ¿Debo? En este momento, de esta forma, y ese debo me hace retroceder. Yo a esta herramienta del semáforo le puse la herramienta de la pausa con propósito. Qué bonito. Pausar antes de estallar, pausar antes de contestar, pausar antes de hacer esa llamada, pausar antes de esa decisión, esa pausa con propósito. Y eso lo hace cuando tú vas alcanzando cierta madurez emocional. Sí. A mí me encanta cacharme cuando no pausé y digo, hoy sí me fui de largo, porque es parte de... Sí, es parte de la vida. Es reconocernos, rectificar, evaluar, a veces hasta tal vez factores que no asociamos, como que también dormimos y comimos bien, todo va si hicimos ejercicio, puede facilitar o no que tengamos esa pausa. Totalmente. Entonces el valor de la pausa con propósito. El valor de la pausa con propósito. Yo todo anoto. Buenísimo. Pero sabes que para mí anotar es mi forma de poner atención. Sí. Tal vez no lo vuelvo a revisar, pero siempre anoto. Me encanta anotar. Y la verdad incluso que en el podcast. los quisiera invitar a hacer esas pausas con propósito, porque no estamos acostumbrados. Sí, es cierto. Y cada vez que tú hagas una pausa, como yo digo, ponte una estrellita en la frente, porque realmente te estás practicando. Una señora me decía, pero es que ¿cómo se empieza? Yo le decía, empieza haciendo pausas y date cuenta que no reaccionaste, no contestaste. Haciéndote más consciente. Más conciencia. Sí. Y eso no significa que no vas a abordar a la persona. No. Eso no significa que no vas a mandar el correo. Eso no significa que no vas a hacer la llamada. Simplemente que ahí viene la parte verde ahí. Tu acción va a ser más asertiva. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Un lugar donde tú vas metiéndole más razón a todas estas emociones que tú sientes. Sí, qué maravilloso. En Franklin Covey, en el primero de los hábitos, que es el de la proactividad, promovemos muchísimo el pausa, piensa y actúa. Buenísimo. No actúa, pausa y piensa, porque ya es muy tarde. Ya cuando la consecuencia se está dando y muchas veces nos arrepentimos de haber sido tan impulsivos. Vamos al último de los componentes, las habilidades sociales. Compártenos de esa que es tal vez la más conocida y relacionada con la inteligencia emocional. La verdad es que cuando a mí me preguntan, ¿pero esta inteligencia emocional te beneficia a ti? Pero beneficia a lo de tu alrededor. Es cierto. Porque cuando tú eres una persona que te conoces y que te sabes regular, tú vas a crear esos ambientes agradables y de armonía. Entonces, ¿qué va a hacer? Se te va a facilitar ser empática. La empatía es algo que yo doy de forma profunda porque en este corre-corre y en este vivimos tan automático, la empatía ya se va quedando como un lugar,
¿verdad? De segunda categoría. De segunda categoría. Cuando es tan importante, y ¿verdad? Es tan importante, y yo les aseguro que cuando yo veo equipos de trabajo con empatía, o en la familia, la empatía, la relación cambia. Son vínculos más fortalecidos, comunicaciones más abiertas, y la definición de empatía viene de empateia, latín, que significa sentir dentro. Yo voy a ser empática con Karina si yo logro comprender lo que ella está sintiendo y sentir dentro lo que Karina está sintiendo. Y la definición más linda de empatía que yo lo he tratado de cultivar en mi propia familia, que la empatía es cuando tu alegría me alegra y tu dolor me duele. Imagínate si tú logras en tu familia o en tu equipo de trabajo o un grupo de amigas donde tu alegría me alegra y tu dolor me duele. Ya cambia la manera hasta en la que se trabaja. Y esta empatía pues logra fortalecer vínculos. A veces se nos dificulta porque vivimos como con un canchinflín. Sí. Hay muchos prejuicios, y eso lo hablo mucho en la escuela para padres, con maestros, porque hay muchos prejuicios que nos permite no ser empático con la persona, ¿verdad? Pero es una clave, una habilidad clave para cualquier relación que tú tengas. Sí, ¿verdad? Aparte de la empatía, la comunicación. Dentro de la comunicación va la escucha y la asertividad. La empatía, después hablo mucho de la escucha activa, que... a mí nadie me enseñó a escuchar. No sé si es que no. Nos enseñan a hablar. Hablar en público, a escribir, o sea, expresarte, pero escuchar no. Y por alguna razón tenemos 2 oídos y una boca, porque es más importante escuchar que hablar. Y hay muchas formas de escuchar, porque hay una escucha pasiva, donde yo escucho lo que me interesa, ¿verdad? Estoy, pero no estoy. Estoy hablando con Karina, pero Karina tal vez está viendo para otro lado, viendo su celular. Esa es la escucha en la cual la mayoría nos manejamos. Sí. Está la escucha selectiva, que esa es peor, porque escuchas solo lo que te interesa. Pero yo los quiero invitar el día de hoy a desarrollar esta escucha activa, que es una escucha atenta, es una escucha que requiere mucha voluntad. Sí, porque no es fácil. No es fácil, es difícil dejar a un lado tu celular, dejar a un lado tu flujo mental y poner atención a la persona que tenemos enfrente. Y eso se escucha activa. Y en uno de mis cursos en México me dijeron una frase que me encantó y decía: la escucha activa es un silencio constructivo. Silencio constructivo. Silencio constructivo. ¿Y a cuánto de nosotros no nos cuesta hacer silencio? Sí. Porque nos creemos los expertos consejeros, porque creemos tener la solución. Entonces nos están hablando, inmediatamente estamos pensando qué contestar. Sí, escuchamos para contestar, no para entender. Y en este escucha atenta, escucha activa, silencio constructivo. En la medida que yo como mamá, que yo en mi trabajo logre escuchar lo que me están diciendo, yo voy a poder hacer esas preguntas poderosas que van a hacer que la persona que esté enfrente mía logre sus conclusiones. Porque a la fuerza ni el agua. No. Entonces, a través de la escucha activa, yo voy a lograr un silencio constructivo que me va a permitir hacerle a Karina sus preguntas poderosas, que va a hacer que Karina tome conciencia y logre la solución. Y sabes también que no solamente es que el otro, que tú lo escuches, sino que el otro se sienta escuchado y entendido. Y a veces con tu lenguaje no verbal estás transmitiendo: aquí estoy para Totalmente. ti. Y haces que la otra persona baje bloqueos y se abra mucho más. Totalmente. Y muchas de las preguntas que me hacen en los seminarios y en talleres de padres de familia, sobre todo, o de pareja, que me dicen: ¿cómo hago para poder cambiar a la persona? Yo le digo: miren, no puede cambiar. Vamos mal. Si cree que usted va a cambiar a alguien, no, a la fuerza ni al agua y no se puede cambiar, pero sí puedes influir. Sí, eso sí. Influir. Tú empiezas a influir en la medida que tú empiezas a escuchar y empiezas a tener empatía y empiezas a comprender y empiezas a tener una visión, yo le diría sobrenatural, sobre la persona que tienes enfrente. Total. Entonces tú influyes porque tú te sientes comprendida y yo puedo influir en ti. Y comienzas a dar lo que luego vas a recibir, porque estás sembrando. Totalmente. Pero a veces queremos que el otro sea el primero, que el otro sea el que cambie. El otro componente es la parte de asertividad. No, los 3 componentes son esos. Ajá. Es la autoconocimiento. No, yo me refiero a habilidades sociales. Hay muchas habilidades sociales. Pero de los que vamos a hablar de la empatía, la escucha activa, comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva también es un tema súper profundo, pero Peter Drucker decía que el 60% de los conflictos laborales y familiares es por la falta de comunicación asertiva. Porque yo quiero transmitirte algo, pero lo que te transmití fue totalmente distinto de lo que yo quisiera transmitirte. Y es porque no me comunico asertivamente. Porque te quiero decir algo y le doy tantas vueltas que cuando ya te quiero decir, ya te perdí. Total. ¿Verdad? Entonces, esta comunicación asertiva es clave en inteligencia emocional. Es comunicarte de una forma clara,
directa, concisa, al grano, sin herir, y hay muchas herramientas de comunicación asertiva, pero yo en mi experiencia te diría, Karina, cuando trabajo en equipos de trabajo, que me meto a las reuniones, yo logro ver cuando esta inteligencia emocional se ve en los equipos de trabajo, en la forma en cómo reciben el feedback, la forma en cómo reciben la crítica constructiva, la forma como están abiertos al diálogo, la forma en que se comunican, y eso es habilidades sociales. Y en las familias igual. En las familias igual. A veces somos más amables en servicio al cliente para afuera y en la casa, pero verdaderamente nos falta esa habilidad. Entre hermanos podemos ser tan duros unos con otros, o a veces el estrés hace que nos olvidemos de las buenas maneras en la propia familia, que es donde debiéramos enseñarlo más. Ahí, y es tan importante la formación, ¿verdad? Y nunca termina. La formación como padres de familia nunca termina. Yo el año pasado me aventé a empezar a dar seminarios y cursos para adolescentes. Ay, qué bonito. Y la verdad fue un gran reto porque es una edad complicada, pero yo cuando le pregunté a los padres de familia cuál era su mayor interés en sus hijos adolescentes, y me llamó la atención que me dijeron: queremos que formen criterio. Y yo lo relacioné con nosotros de adultos. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos formado el criterio todavía? ¿Cuántos de nosotros le preguntamos a Raimundo y medio mundo por qué hacer, qué decisión, por dónde irnos? Y esa falta de criterio va relacionada con la falta de inteligencia emocional. Porque una persona con inteligencia emocional tiene muy clara su jerarquía de valores y su prioridad. Y cuando tú tienes clara tu jerarquía de valores y las prioridades en tu vida, se te facilita ese criterio para tomar decisiones. Entonces yo en los adolescentes trabajo mucho el tema de formar criterio, pero digo, ¿a cuánto de nosotros no nos falta? Sí, nos falta esa forma de criterio? Es que justamente, bueno, en otro episodio estuvimos hablando de lo importante de las habilidades blandas y lo importante de la educación integral, porque a la larga son las habilidades que nos van a servir para la vida, es lo que decíamos. Tal vez tú por el aspecto académico te abres, o por un título te abres la oportunidad en un trabajo, pero para mantenerte en él y crecer en la organización sin inteligencia emocional, eso no va a ser posible. Sin madurez emocional no va a ser posible. Y por eso se le llama la nueva ventaja competitiva. Y tú lo notas, porque yo siempre digo que lo más seguro que tenemos en la vida son los cambios. Todo cambia. Es que todo cambia a nuestro alrededor, nuestro estilo de vida. O sea, vamos cambiando según la edad, según las situaciones que vivimos. Y una persona con inteligencia emocional, yo te diría que lo que a mí más me ha llamado la atención es que cuando tú desarrollas la inteligencia emocional y llegas a esta madurez que siempre vas a estar cultivando, te da esta capacidad de adaptación, que es la flexibilidad. Ay, sí, la resiliencia. La resiliencia. Entonces necesitamos nosotros trabajar en esta flexibilidad en nuestra vida, y la definición de flexibilidad es capacidad de adaptación, que a veces nos cuesta, a veces somos muy rígidos, muy estructurados, muy cerrados. Teníamos nuestro plan ABC y resulta que no fue el plan ABC. Entonces, en esa forma de abordar los cambios en nuestra vida, una persona que es inteligente emocionalmente tiene esa capacidad de adaptarse. Y a mí cuando me preguntaban, que te comentaba qué significa adaptación, no sé si a ustedes les pasa que ya te adaptaste a tu nuevo trabajo, a tu nuevo horario, a que tu familia, tus hijos están afuera, tantas cosas nos tenemos que adaptar. Y adaptación es cuando tú tienes la capacidad de cambiar rutinas, hábitos y conductas para ajustarlas a una nueva realidad. Entonces, ¿cuántas realidades no tenemos en nuestra vida que cambian? Sí, todo. ¿Cuántos cambios no nos afrontamos? Pero la inteligencia emocional te da esta capacidad de adaptación, esta flexibilidad que yo creo que es clave hoy por hoy y en todo momento de la vida. Pues bueno, yo de plano me voy a inscribir a un taller para seguir hablando de este tema, escuchando, poniendo en práctica, porque definitivamente es muy, muy importante. No, y tú decías, Karina, que quisiera terminar con esta palabra que se las quiero dejar en el aire para que la investiguen. Y es una palabra que yo he tratado de trabajar más, y es la palabra ecuanimidad. Cuando tú me preguntabas cómo notas una persona que es madura emocionalmente, y es porque ha logrado esta ecuanimidad en tu vida. Una persona ecuánime es una persona que tiene un estado de ánimo estable, que tiene una mente calmada, que la emoción no lo desborda, que logra serenidad. No sé si ustedes conocen personas que logran calma en medio del caos. Sí. ¿Verdad? Son personas que tienen esa ecuanimidad, que es un estado de ánimo estable. Y me encanta esta frase que decía que una persona con madurez emocional no se aferra a esos momentos lindos que vive. Claro que los vive a plenitud, los disfruta, pero sabe que van a pasar. Pero tampoco le añade sufrimiento a momentos duros, porque saben que van a pasar. Entonces son personas que ven su vida, son personas que ven su vida como las estaciones del año. Saben que en otoño se les van a caer las hojas,
En invierno van a pasar frío y dolor, pero van a ir la primavera y van a volver a florecer, porque todo pasa. Y para que todo pase, necesitas fortalecerte internamente a través de la inteligencia emocional. Yo en mi vida, mi pilar más fuerte es la espiritualidad, ¿verdad? Claro. Pero la inteligencia emocional sí te ayuda a atravesar de forma distinta estas situaciones en tu día a día. Totalmente. Ay, gracias, Marlene. Bueno, aprendí mucho contigo. Me encantó. Me siento honrada de estar aquí, de verdad. Que hayas estado en este podcast. Y bueno, vamos a poner todos tus datos de contacto para que te escriban, para que si alguien está interesado en alguno de los talleres. Perfecto. Y también algunos recursos para que podamos seguir aprendiendo para ser personas con madurez emocional. Muchísimo gusto estar acá. Gracias, Karina. Y ahora la frase memorable de hoy. Solo podemos dar aquello que tenemos dentro de nosotros. Finalmente, este es un recurso para compartir. Podrán acceder en la descripción de este episodio a un interesante artículo de Daniel Goleman, el mayor experto de inteligencia emocional. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.